ser Lipschitz. Ajá. Entonces, voy a enunciarlo, tenemos tiempo, voy a enunciarlo y posteriormente a demostrarlo. ¿Sí? El lema dice que si f de xt es una función continua en x, continua en x y en t, esto para, aunque queda escrito esto como un par ordenado, y a veces probablemente en esta euforia y emoción de estar frente a ustedes, puede ser que llame esto como un par ordenado. Ajá. Pero en realidad esto no es un par ordenado en el sentido de que si esto lo descomponemos, si esto tomamos en cuenta de que es una eneada, es una coordenada en Rn, que es donde viene d, entonces esto es un elemento del espacio Rn más 1. ¿Sí? Pero probablemente lo llamen par ordenado, porque si D es un subconjunto en R completamente plausible, o sea, en el caso en el que N fuera 1, ahí sí sería un par ordenado esto. Pero bueno, entonces, f de xt es una función continua en x, y también es una función, es función continua en su variable t. Siguiente propiedad, siguiente condición, y si la derivada parcial de f con respecto de x existe y es acotada para todo x en D, y para todo t en I. Espérenme un tantito. Dominio y dominio convexo. En esta demostración es importante recordar el dominio convexo, ¿sí? También tiene que ser continua y acotada. Bueno, existir y ser acotada para todo t en I. ¿Ok? Para todo t en I. Entonces, f satisface una condición de Lipschitz con constante, o sea, la constante tiene que ser positiva, ¿no? Para que sea de Lipschitz. Esa constante es el máximo entre los pares ordenados tomados en xt, tomados en d cruz i, de la norma de esa función parcial de f. Les dije hace rato, voy a dar la definición el recordatorio de la definición del dominio convexo, porque en esta demostración sí juega un papel importante. Definición. ¿Dónde está mi gis rojo? Definición. Un dominio convexo de es aquel en el que el segmento de recta que une a cualquier par de puntos en D par de puntos en D está contenido en D, ¿sí? Dominio convexo. Es decir, que si
¿Dónde está mi cuaderno? Gracias. Dibujín de dominio convexo, ¿sí? Ahí está D. Bueno, este no sería convexo, ¿sí? Porque ahí tenemos a X y Y. El segmento de recta que los une no está completamente contenido ahí. Porque, dados dos puntos, el segmento de recta que los une es único. Es único. Es único, ¿sí? O sea, tenemos aquí X y Y. Y decimos, no, que acá hay una trayectoria que los une a los dos. Sí, pero ese no es el segmento de recta que los une. Es una trayectoria que los une. ¿Por qué es diferente decir por cierto, me equivoqué hace rato brutal, ¿eh? Me equivoqué hace rato brutal, pero ya no... Ya rompí la... rompí sin querer la nota. Hace rato mencioné D en donde está definido nuestro campo vectorial F, tiene que ser conexo. Y dije, conexo es cuando cualesquiera dos puntos, su segmento de recta está contenido ahí, ¿sí? Eso lo dije hace rato, eso es un error de mi parte, ¿sí? Yo, tratando de justificar aquí mi mente, como sabía que hoy íbamos a ver convexo, tenía eso en mente. Conexo es otra cosa. Conexo quiere decir justamente esto, que dado cualesquier par de puntos, hay una trayectoria continua que los une y esa trayectoria tiene que estar completamente contenida en D. ¿Ok? Pero para convexo no basta con eso, porque para convexo no es encontrar una trayectoria que los une y que esté completamente contenido en D. No. Para convexo pedimos específicamente que el segmento de recta que los une, el segmento de recta es 1, ese segmento de recta tiene que estar contenido en D. Es decir, así como lo estoy dibujando así, en forma como de cacahuate, ¿no? Que está aquí apretado, no es convexo porque el segmento de recta que los une no está completamente contenido en D, aquí hay una parte que se sale, y sin embargo sí es conexo, porque sí podemos encontrar una trayectoria continua, está medio redundante eso, que los une, ¿sí? Entonces aunque es conexo, no es convexo. Entonces les pido rectifiquen ese error. Apenas estoy cayendo en la cuenta que hace rato le pedíamos a D ser conexo y yo dije que conexo es esto, pero no, esto es convexo, ¿ok? Conexo es que no esté compuesto por dos abiertos disjuntos. Ajá. Porque si tuviéramos dos abiertos disjuntos, podemos tomar un punto aquí y podemos encontrar otro punto acá y no vamos a encontrar trayectoria que sea continua que los una, ¿sí? Porque pertenecen a conjuntos disjuntos, ¿ok? Entonces, bueno, hago esa aclaración, súper importante, y un poco de notación antes de entrar a la demostración. Notación, ¿sí? ¿Notación de dónde? Notación del enunciado del lema, ¿ok? Primero, f de xt está compuesto por f de x1 hasta f de xn, ajá, donde cada una de estas f de i está definida en d cruz i y toma valores en r, son reales, ¿sí?
definidas en D cruz I, al igual que F, pero a diferencia de F, que toma valores en todo Rn, cada una de esas individualmente, cada una de sus componentes toma valores reales. ¿Ok? Entonces, ¿quién es esta que estamos denotando de Fx? Esa está compuesta por la derivada parcial de la primera entrada con respecto a la primera coordenada, porque cada una de estas x es una NA, un elemento en Rn, ¿sí? Que viven en D, y D es un subconjunto de Rn. ¿Sí? Y así nos vamos hasta df, la parcial de la enésima entrada de f con respecto a x1. ¿Sí? Y luego, la parcial de df1 con respecto a xn, la parcial de fn con respecto a xn, ¿sí? Esto es una matriz, ¿sí? Esto vive en el espacio de matrices de n por n. Ajá. Ok. Y aquí estamos pidiendo la norma de esta matriz. La norma de esta matriz, ¿cómo la vamos a definir? ¿Sí? La vamos a definir de la siguiente manera. Es decir, esa expresión que aparece ahí, esto, ¿quién es? Esto es la suma, primero desde i igual a 1 hasta n, de la suma desde j igual a 1 hasta n de la parcial de fi con respecto de xj. ¿Sí? O sea que fijamos i, por ejemplo, i igual a 1. Entonces aquí queda la parcial de f con respecto, la parcial de f1. Ajá. Con respecto de, sumamos desde j igual a 1. O sea que es el primer renglón. La parcial de f1 es el primer renglón de nuestra matriz. Y sumamos desde j igual a 1. Entonces, sumamos estas. Y luego, eso lo sumamos a i igual a 2. ¿Sí? Entonces sumamos fum, 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 fum. Sumamos por renglones. Ajá. Entonces, habiendo establecido estas dos notaciones que aparecen en el enunciado del lema, vamos a entrar ya al lema. Ya sé dónde apareció hace rato lo del conexo, cuando mencioné dominio. Dominio es abierto y conexo. ¿Sí? Abierto y conexo. No abierto y convexo, porque yo lo que hace rato dije fue, la definición que di fue, dominio es abierto y conexo, abierto y convexo, pero no, por eso me equivoqué. Bueno, ese fue el error que dije hace rato, ¿no? Y bueno, lo rectifico. Dominio es abierto y conexo, y convexo es esto que estamos viendo aquí. ¿Ok? Entonces, vámonos con la demostración, que lo voy a empezar aquí abajo porque en este pequeño pizarrón el espacio cuenta. Entonces, comenzamos la demostración. Por el teorema del valor medio, existe sigma en el segmento de recta que une a X y a Y, tal que f de xt menos f de yt es igual a la parcial de f con respecto de x evaluado en sigma t, perdón, por
la diferencia entre X y Y. Ok, unas observaciones que no dije hace rato. Cada una de estas entradas son funciones de X y de T. Ajá. Como lo son F1, nada más que aquí está derivada, pero todas estas son funciones de X y de T, ¿sí? Esa es una cosa. Dos. Otra cosa que les quiero decir. Estos X y Y, ¿dónde viven? Viven en D. Entonces, la demostración es, tomamos dos puntos, X y Y, en D. Hay un segmento de recta que los une, un único, por cierto. Y por el teorema del valor medio, existe sigma. Sigma está en D. Ahorita lo escribo. Sigma está en D. Sigma es un elemento en Rn. Y el teorema del valor medio que dice que la diferencia entre f de xt menos f de yt es igual a la derivada de f con respecto de x. Esa es la parcial, aunque no parezca, es una parcial. Evaluada en sigma de t, sigma, t, y multiplicando la diferencia entre x y y. ¿Sí? Teorema del valor medio. ¿Ok? Entonces, otra cosa, bueno, aquí está condensada, aquí estamos condensando la notación, la tenemos aquí arriba. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es un producto matricial. Siempre hay que ver, para ver si estamos bien parados, para ver si tiene sentido nuestro lado izquierdo con el lado derecho, ¿sí? Porque puede ser que en el lado izquierdo estemos hablando de plátanos y en el lado derecho estemos hablando de manzanas. Ajá. F de xt vive en Rn y también f de yt. Entonces, la diferencia entre f, el valor en x, y f, el valor de y, vive en Rn. ¿Ok? ¿Qué tenemos del lado derecho? Esta parcial de f con respecto de x, evaluada en sigma de t, es una matriz de n por n. X menos y es un vector en Rn porque x y y lo son, ¿sí? Entonces, del lado derecho tenemos un producto matricial. Bueno, tenemos un producto entre una matriz de n por n y entre un vector en Rn. ¿A dónde va su producto? A un vector en Rn. ¿Ok? Entonces estamos hablando de plátanos en el lado izquierdo, de elementos de Rn, y en el lado derecho también estamos hablando de plátanos, de elementos de Rn. Entonces, siempre hay que verificar eso, porque si en el lado izquierdo nos sale que f, esa diferencia tiene que vivir en Rn, y del lado derecho, algo que vive en R, pues no tiene sentido hablar de una igualdad. Pero en este caso, como el lado derecho es el producto entre una matriz y un vector en Rn, una matriz de n por n y un vector en Rn, su producto vive también en Rn. ¿Ok? Muy bien de tiempo. Interesante eso. ¿Ok? Ahora, aquí viene la hipótesis de como D es convexo, sigma vive en D. ¿Por qué? X y Y viven en D, sigma es y existe el segmento de recta entre X y Y, sigma vive en ese segmento de recta, ese segmento de recta como D es convexo está contenido en D, por lo tanto sigma está contenido en D. Como D es convexo, también, ¿sí? Tomamos la norma de la diferencia entre f de x y f de y, ¿sí?
tomando la norma a ambos lados. ¿Sí? La norma de la diferencia entre f de x y f de y es igual a el producto entre las normas de f de x. De hecho, aquí debería ser una desigualdad. ¿Sí? Lo podemos expresar como desigualdad. Porque esto... vengo por mi agua, ¿sí? Si nosotros tuviéramos el valor absoluto de un producto, eso es igual al producto de valores absolutos. Pero aquí tenemos un objeto en matriz y un objeto en Rn. ¿Ok? Bueno, si lo acotamos por el supremo, si tomamos el máximo entre el máximo de los pares ordenados x, t en el producto cruz entre d e i, ¿de quién? De la parcial de f, ¿sí? En x, t por x menos y. Y con eso concluimos. Porque entonces esa es nuestra L. Y ya tenemos la desigualdad de Lipschitz. Me quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno. En estos 5 minutos quiero mencionar que ¿de dónde salió esta última desigualdad? Bueno, esta desigualdad ¿de dónde salió? De que teníamos la norma de las dos. Del producto entre la matriz y el vector en Rn, y estamos separándola en esta norma ya es la norma de la matriz como si fuera un operador, y esta es una norma en Rn. Esta es norma en Rn, también lo es esta, pero esta norma, estamos aquí abusando de la notación, pero esta norma es esta de acá. ¿Ok? Después norma de Frobenius es norma de Frobenius. Norma de Frobenius para matrices, ¿sí? Por eso puedes sacar de dónde esa desigualdad, ¿sí? Y por eso como que me chisqué. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen A y B, dos números reales, el producto entre ellos es el producto de los valores absolutos. No hay desigualdad, ¿sí? Y eso, por eso me quedé así de que qué raro se ve eso. Es que es cochino, ¿sí? Pero lo que pasa es que esto no es norma en Rn, producto de los dos. Porque esto no es un producto en Rn o un producto en R, ¿sí? Sino que aquí lo estamos descomponiendo en norma de Frobenius, que es la de allá, y en Rn. Por eso es desigualdad, no es igualdad. Entonces, bueno, de por sí ya tenemos esta desigualdad. Tomamos para un sigma, para un sigma en particular. Entonces, esta norma es menor o igual que el máximo tomado sobre todo el conjunto, del cual sigma, t es un elemento en particular. Entonces, tomamos el máximo, esa es nuestra L, y tenemos la desigualdad. Les quería decir otras cosas, pero ya no me va a dar tiempo. Yo les agradezco. Saludos cordiales. Hasta la próxima. Gracias.